Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, domingo 20 de abril del año 2025. Y nosotros continuamos predicando a Jesucristo. Hoy, en este domingo 20 de abril, se celebra, según el calendario, la resurrección de Jesucristo. Bendito es Dios, Señor de Todopoderoso, de que nos ha dado a su Hijo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagó por nosotros los pecados que eran imputados para nuestra condenación, pero Él, con su muerte vicaria, nos dio vida y vida en abundancia. ¿Por qué? Porque pagó por nosotros y por ese sacrificio nosotros somos perdonados y somos salvos. Esa se llama fe. Hoy pues vamos a ver cómo los discípulos de nuestro Señor Jesús, pues como que no andaban un tanto, ¿qué le diría yo?, atentos a las instrucciones que les daba Jesús en la época que tenía y en el momento que Él les dijo. Bien, entonces por favor, tome usted nota del título de este mensaje, de este sermón de este día. Y el nombre es: Jesús reprochó a sus 11 discípulos por la incredulidad de su resurrección. ¿Dónde está eso? Bueno, sale aquí arriba también, está en Marcos, en el capítulo 16 y en el versículo 14, donde dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Así dice la Escritura, y no vamos a tener que discutir nada acerca de ello. Bien, vamos a irnos pues nosotros así como para introducirnos a esto, en Marcos, en el capítulo 9, y en el versículo 9, donde dice: y descendiendo ellos del monte, les dijo que a nadie dijesen lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Esta fue la instrucción que les dio Jesús ya a sus discípulos, y entre ellos pues está aquí en Marcos capítulo 9, versículo 9. Fíjese bien, les dijo a ellos: no le digan todavía de las maravillas que he hecho, sino cuando el Hijo del Hombre, que ya lo hemos visto en los mensajes anteriores, hubiese resucitado de los muertos. ¿Cuándo sería? Bueno, después de su muerte tenía que haber una resurrección, porque Jesús mismo avisó de esa resurrección. Entonces ya daba ahí, les dio una información. Dice en el versículo en el capítulo 14 y en el versículo 28, siempre de Marcos. Vamos a tratar todo el evangelio de Marcos. Pero después que haya resucitado, les dijo Jesús: iré delante de vosotros a Galilea. Ya les iba anticipando él que cuando él muriere, pues de la forma que ya estaba prevista por Dios, él mismo les dijo: pero después que yo haya resucitado, así se podía leer y mejor lo dejo así, iré delante de vosotros a Galilea. O sea que ustedes me verán allá en Galilea. Bien, vamos y seguimos caminando en el versículo, siempre en Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, o sea, sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé
compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Fíjense bien qué día sucedió eso. Y muy de mañana, dice en el versículo 2, el primer día de la semana, que es para nosotros domingo, para los judíos, para los hebreos, para los israelitas, no se olvide que ellos empiezan su día a las 6 de la tarde. Empieza, a partir de esa hora empiezan a contar. Y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, que para nosotros es domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pues esto significa que llegaron muy temprano. O sea que estaba amaneciendo, como decimos en nuestro propio lenguaje. Mire el versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? No se olvide, iban 3 mujeres. Entonces, ¿quién nos va a mover la piedra para irlo a untar de aloe? Lo que nosotros decimos también por acá, sábila. Versículo 4. Pero cuando miraron el sepulcro, vieron removida la piedra, que era muy grande, dice en el versículo 4. Y en el versículo 5 dice, y cuando entraron en el sepulcro, no se olvide que los sepulcros, el sepulcro del ricazo José de Arimatea, era una cueva, sí, pero obviamente bien labrada y bien preparada, como para que cuando él o alguno de su familia muriera, ahí lo metieran. Ellos no sepultaban, ellos lo metían en los sepulcros, unas cuevas. No nos enrollemos más en esto. Dice en el 5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Bueno, ¿quién podía hacer eso? Nada más que un ángel, ¿verdad? Ahí estaba. Dice en el versículo 6, mas él les dijo, ese joven de túnica blanca, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Miren ustedes, qué bello esa presentación. Versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Claro que sí, se los había dicho muchísimas veces, que ellos se iban a ver en Galilea. Bueno, permítame decirle dónde fue que le dijo. Bueno, ya en el versículos anteriores, en Mateo 17:9, Lucas 9:36, y nos abundan los textos bíblicos. Perfecto. Continuemos nosotros con lo que estamos leyendo. Dice, miren, él ya resucitó, él ya está, váyanse para Galilea, porque ahí les dijo Jesús, cuando andaban con él, que ahí se iban a encontrar, en Galilea. Fíjense bien qué interesante, hermano. ¿Qué pasó? Ya vamos a ver si era cierto que los discípulos habían prestado atención a su maestro, a Jesús, o algunas veces andamos en Jesús, con Jesús, pero no le ponemos atención a lo que nos dice Jesús a nosotros hoy por su palabra. A ellos se los dijo muchas veces. Dice en el versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían a nadie porque tenían miedo. No podían decirle a nadie, ya resucitó Jesús, porque estaban muy amedrentadas ellas. Dice en el versículo 9, disculpe, estoy en esta vegetación y aquí hay muchos animalitos. Dice en el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, ahí está bien clarito, o sea que Jesús resucitó.
Fíjese que ya llegaron al amanecer. Entonces Jesús había amanecido, quizá, no nos vamos a inventar, algunas horas, algunos minutos antes, ya en el amaneciendo. Jesús por la mañana, el primer día de la semana, otra vez se confirma. Mire, el primer día de la semana para los hebreos, para los judíos, era el que para nosotros es domingo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Mire la narrativa de Marcos, qué hermosa. Y dice en el 10, acerca de la información acerca de Jesús. 10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes habían estado con él? Sus discípulos. ¿Y quiénes más? Otra gente que andaban con Jesús, predicando el reino de Dios. Y dice, y con él que estaban tristes y llorando. O sea, los discípulos y otros más estaban tristes y llorando. Miren el 11. Ellos, cuando oyeron que vivía, si se los había dicho que iba a resucitar, pero nunca prestaron atención. A veces así nos sucede en las iglesias, hermanos. Predicamos y predicamos y predicamos y predicamos, la gente no pone atención. Bien, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, ¿qué dice aquí? No lo creyeron. Oiga usted, los propios discípulos de Jesús no creyeron, no lo creyeron. Pero si se los había dicho Jesús muchísimas veces, pero ellos no lo creyeron. Eso no es, vamos a decir, no es la incredulidad tremenda. Resulta que no pusieron atención cuando Jesús les dijo que iba a resucitar al tercer día. Les dijo que iba a ser apresado. Les dijo que lo iban a golpear. Les dijo que los principales de Israel y todo. Pero no prestaron atención a lo que les dijeron. Miren el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos son los de Emaús, hermanos. ¿Sí? Ya usted ya sabe esa información, esos textos bíblicos de Emaús. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Mire pues, pero ¿qué pasaba en ese momento? Diría yo, por nuestros hermanos, los discípulos de Jesús. Mire qué tremendo, hermano. Mire, llegaron las mujeres, vieron que no estaba. El ángel les dijo, no está aquí, ha resucitado. Miren, váyanse para Galilea, como él se los había dicho varias veces. Bueno, mire, pues en el 14 concluye esto. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y miren lo que pasó aquí, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Imagínense, hermano, qué cosa más tremenda. Imagínense, a los 11 mismos, y ahí no estaba Judas, ya se había ahorcado. Esto que Jesús les reprochó, los 11, la incredulidad y dureza de corazón, por no creer a las personas que habían visto como le diría yo, el sepulcro vacío, por no creerles a estas personas que no tenían ningún motivo para no creerle, sino que lo mismo que dice Jesús, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Imagínense, hermano, no los regañó, les reprochó, como quien dice, caramba, cuántas veces se los dije,
¿Cuántas veces les di ilustración y todo eso? Incluso les dije que el Hijo del Hombre moriría, pero resucitaría al tercer día. Y entonces ellos no prestaron atención. Eso que les había dicho Jesús, para ellos hoy era impactante, era tremendo. Déjeme decirle también hoy, mis queridos hermanos y amigos que ven estos mensajes, ¿sabían ustedes que en este momento, a este día que estamos hoy, domingo 20 de abril del año 2025, hay por ahí algunas, pues se reconocen, les dicen ya la secta de unos señores que andan tocando de puerta en puerta? A estos señores no creen en la divinidad de Jesús. Lo otro es, dicen ellos en su, ¿cómo le diría yo? Su Biblia, pues, que está manipulada y muy trasnochada la Biblia de ellos. Dicen que Jesús, según ellos y sus criterios, que Jesús, cuando lo sepultaron ahí y llegaron estas mujeres, ya se había pulverizado, dicen. Así que su espíritu o lo que sea se pulverizó. Por eso dicen que no estaba ahí en el sepulcro. Y también otras confesiones de fe que no me voy a poner a darlas a conocer, pero usted también se puede averiguar. Y hermano y amigo, y Jesús ya resucitó en ti, porque dice las escrituras en primera carta a los Corintios, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados y nos iremos a encontrar con el Señor Jesús en las nubes. ¿Usted cree eso? ¿Cree eso? Porque si no cree eso, hay que preocuparse. ¿Y sabe por qué hay que preocuparse? Porque eso es palabra de Dios, que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, se lo dijo a los corintios también. Y los corintios nos quedó para nosotros la información. No está muerto, Él está vivo. Vamos a ver cuándo fue que se lo dijo. En el versículo 6, mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue resucitado, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Bien claro, el ángel se lo hizo saber. Y entonces dijo, 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Hoy, domingo, estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.